Guadalajara es una ciudad construida sobre secretos. La perla tapatía tiene una imagen que todos reconocen: plazas elegantes, mariachis, edificios históricos y tortas ahogadas. Sin embargo, detrás de esa fachada existen espacios que la propia ciudad decidió clausurar, bloquear o simplemente dejar en el olvido. Son sitios a los que no puedes entrar aunque lo intentes, porque la ley, el peso de la historia o el más básico instinto de supervivencia indican que es mejor mantenerse lejos. Algunos llevan décadas cerrados, otros fueron sellados hace siglos y unos cuantos ni siquiera aparecen en los mapas turísticos. Hoy conocerás 12 rincones prohibidos de Guadalajara, lo que esconden y las razones por las que nadie quiere que los visites. Antes de continuar, suscríbete a este gran canal para no perderte ningún video y comenta de dónde eres. Número 12. Los túneles subterráneos del centro histórico. Si las catacumbas de la Catedral de Guadalajara te parecían sorprendentes, lo que existe debajo de prácticamente todo el centro histórico resulta todavía más intrigante. Bajo las calles de la ciudad se extiende una red de corredores subterráneos que, según diferentes relatos, comunicaba los edificios más importantes de la época colonial. Se habla de pasadizos que conectaban el Palacio de Gobierno con el Teatro Degollado, la Catedral con el Hospicio Cabañas y el Panteón de Belén con antiguos conventos que ya ni siquiera permanecen en pie. Cronistas locales e investigadores de la historia urbana han sostenido que 9 de cada 10 edificios antiguos del centro estuvieron relacionados de alguna manera con esta red subterránea. Los registros históricos ubican la construcción de los primeros corredores entre los siglos XV y XVI, aunque algunas secciones fueron ampliadas, modificadas o reutilizadas a finales del siglo XIX y principios del XX. A lo largo de distintas épocas habrían servido como rutas de escape, caminos de traslado protegido, almacenes y conexiones discretas entre edificios donde se concentraba el poder. Algunas versiones incluso señalan que fueron utilizados para ocultar tesoros y objetos valiosos. Una de las historias más repetidas asegura que Miguel Hidalgo utilizó uno de estos pasadizos para desplazarse sin ser visto durante su estancia en Guadalajara, en plena Guerra de Independencia. Otros cronistas afirman que Benito Juárez también aprovechó la red para moverse de incógnito por la ciudad. Durante la Guerra Cristera, esos mismos corredores habrían recuperado su función como refugios y rutas de escape. Sin embargo, una investigación realizada por la doctora Alicia Torres Rodríguez, de la Universidad de Guadalajara, ofrece una explicación diferente. De acuerdo con sus hallazgos, buena parte de lo que las leyendas describen como túneles secretos eran en realidad galerías filtrantes construidas durante el siglo XVII por Fray Pedro Antonio Buceta, un religioso franciscano que poseía conocimientos de hidráulica e ingeniería. Este fraile diseñó una red de corredores de cantera para llevar agua potable hasta Guadalajara desde los manantiales de los Colomos y el Cerro del Coli. Es decir, los misteriosos pasadizos nacieron originalmente como parte de un sistema de abastecimiento de agua. Eso no impide que, con el paso de los años, también se utilizaran de manera extraoficial para otros propósitos, desde encuentros amorosos clandestinos hasta supuestas reuniones de logias masónicas. La mayor parte de estas galerías fue bloqueada durante las remodelaciones y obras viales realizadas en el centro histórico a lo largo del siglo XX. Durante la construcción de la línea 3 del tren ligero, los trabajadores localizaron varias secciones frente al Palacio de Gobierno, en la Plaza de Armas. El descubrimiento obligó a interrumpir los trabajos en diferentes ocasiones. Un perito de la delegación del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Jalisco declaró que la institución ni siquiera había sido consultada sobre algunas de las intervenciones realizadas en el sitio. Actualmente, existen accesos identificados en el ex convento del Carmen, en el patio de Los Ángeles del barrio de Analco y en los sótanos del Museo Cabañas. Las antiguas entradas todavía pueden observarse, pero se encuentran completamente clausuradas. En la Casa Reforma, ahora convertida en un centro cultural para la niñez, existe un pozo cubierto con cristal que comunica directamente con la red. Esa abertura es probablemente lo más cerca que un ciudadano común puede estar de estos corredores. Descender hacia ellos está estrictamente prohibido. Número 11. El subsuelo del Hospicio Cabañas. El Hospicio Cabañas fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1997. Miles de personas lo visitan para contemplar los murales de José Clemente Orozco que decoran su capilla, especialmente aquella obra monumental que obliga a los visitantes a mirar hacia el techo durante varios minutos. Sin embargo, casi nadie sabe qué existe debajo del edificio. Y lo que se encuentra en su subsuelo es un asunto del que la administración del museo parece preferir no hablar demasiado.
El complejo fue proyectado por el obispo Juan Cruz Ruiz de Cabañas a finales del siglo XVIII como una institución de asistencia destinada a recibir huérfanos, ancianos, enfermos y personas abandonadas. Abrió oficialmente sus puertas en 1810 y funcionó durante más de 150 años como orfanato. El recinto cuenta con 106 habitaciones, 78 pasillos, 2 capillas y 23 patios. Es una construcción de dimensiones extraordinarias, pero debajo de toda esa extensión también existen sótanos y corredores que en algún momento estuvieron conectados con la red de galerías subterráneas del centro histórico. Antiguos vigilantes del Hospicio Cabañas han contado que, en la parte trasera del edificio, hacia el extremo derecho, existía una entrada que conducía claramente hacia un túnel. De acuerdo con esos testimonios, las autoridades del museo decidieron cerrar y cubrir ese acceso. Lo que supuestamente se halló en el interior no consistía únicamente en piedra, oscuridad y humedad. Debido a que el edificio funcionó como hospicio durante generaciones, los restos de algunos niños que murieron mientras permanecían en la institución habrían sido colocados en esos espacios subterráneos. Nadie conoce con certeza cuántos cuerpos podrían encontrarse ahí. Lo único confirmado es que el acceso a los sótanos del Hospicio Cabañas permanece restringido para el público. Las áreas inferiores están protegidas por las disposiciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia y por las normas internas de la administración del museo. Puedes recorrer sus patios y admirar los murales de Orozco durante los horarios de visita, pero aquello que permanece unos metros debajo seguirá siendo un misterio reservado para las pocas personas que han logrado contemplarlo. Número 10. El Panteón de Belén y sus criptas clausuradas. El Panteón de Belén abrió sus puertas en 1848 y dejó de recibir entierros oficialmente en 1896, cuando un decreto ordenó clausurarlo debido a problemas sanitarios. Durante casi medio siglo funcionó como uno de los cementerios más importantes de Guadalajara, en la zona comprendida entre las calles Hospital y Belén, detrás del antiguo Hospital Civil. Entre sus tumbas descansan personajes fundamentales para la historia de la ciudad, como el obispo Aranda, el general Pedro Moreno y el arquitecto Manuel Gómez Ibarra, responsable del propio diseño del panteón. Actualmente funciona como museo y puede recorrerse mediante visitas guiadas diurnas y nocturnas. Sin embargo, existen zonas que ningún turista ni visitante curioso tiene permitido conocer. Las criptas más profundas y los antiguos corredores que comunicaban el cementerio con la red subterránea del centro histórico. El Panteón de Belén habría sido uno de los principales puntos de conexión de los túneles coloniales. Desde ahí partían corredores hacia la catedral, el Hospicio Cabañas y diferentes templos y casonas del centro de la ciudad. Esos accesos permanecen tapiados desde hace décadas, mientras que las criptas inferiores continúan completamente fuera del alcance del público. Aunque el panteón había sido clausurado formalmente muchos años antes, la última inhumación oficial se llevó a cabo en 1969 mediante una resolución de los tribunales. Con el paso del tiempo, algunas tumbas comenzaron a hundirse, provocando problemas de estabilidad en determinadas áreas. Las autoridades concluyeron que permitir la entrada a las secciones más dañadas supondría un peligro para los visitantes. Por esa razón, varias zonas permanecen cercadas y bajo vigilancia. El cementerio posee un atractivo indiscutible. Su arquitectura combina estilos que van desde el barroco hasta el gótico, mientras sus esculturas de ángeles, mausoleos y leyendas de apariciones atraen a miles de personas cada año. No obstante, la parte más intrigante del Panteón de Belén es precisamente la que nadie puede recorrer, la que se extiende debajo de los senderos visibles, entre tumbas hundidas, criptas cerradas y antiguos pasajes cubiertos por muros. Número 9. El Ex-Convento del Carmen y sus catacumbas. El Ex-Convento del Carmen fue levantado entre 1618 y 1721 por la Orden de los Carmelitas Descalzos. Durante su periodo de mayor prosperidad, el complejo se extendía desde la calle 8 de Julio hasta la actual avenida Enrique Díaz de León y desde López Cotilla hasta Pedro Moreno. En aquella época fue uno de los recintos religiosos más ricos e influyentes de toda la Nueva Galicia. Su arquitectura conserva principalmente rasgos barrocos, aunque también incorpora elementos góticos y neoclásicos. La iglesia continúa funcionando y es especialmente reconocida por su impresionante altar de estilo rococó. Sin embargo, la parte más misteriosa del antiguo convento no se encuentra a simple vista, sino debajo del nivel de la calle. El edificio posee un conjunto de catacumbas donde fueron sepultados varios integrantes de la Orden Carmelita. Estos espacios representan uno de los principales puntos de conexión con las galerías subterráneas del centro histórico.
Algunos vestigios todavía son visibles, pero la entrada a las zonas inferiores permanece prohibida para los visitantes. Durante el siglo XIX, con la aplicación de las leyes de reforma, el convento fue expropiado por el Estado. Después funcionó como hospital militar y cuartel, más adelante como colegio y finalmente fue transformado en un recinto dedicado a la cultura. Actualmente alberga un teatro, una galería y un museo con una colección de arte sacro. Sin embargo, debajo de los salones donde se realizan conciertos, exposiciones y actividades culturales, las antiguas catacumbas continúan en el mismo lugar. Permanecen selladas, vigiladas y fuera del alcance de cualquiera que no cuente con una autorización especial. Es uno de esos espacios donde el arte y el misterio conviven separados únicamente por algunos metros de profundidad y por una puerta que ningún empleado va a abrirte. Suscríbete para demostrar que este tipo de videos sí vale la pena y para que podamos seguir descubriendo los lugares más desconocidos de México. Número 8. El colector subterráneo del sector Reforma. Este caso no pertenece a una leyenda colonial ni a un misterio ocurrido hace varios siglos. Sucedió el 22 de abril de 1992, durante la semana de Pascua, y cambió para siempre la historia de Guadalajara. Aquella mañana, poco después de las 10, una serie de explosiones destruyó gran parte del sector Reforma, al oriente de la ciudad. Más de 14 kilómetros de colectores de drenaje que atravesaban diferentes colonias estallaron debido a la acumulación de hidrocarburos en su interior. El saldo oficial fue de 212 personas fallecidas, alrededor de 1.000 heridos, 1.142 viviendas dañadas, 450 comercios destruidos, cerca de 100 escuelas afectadas y aproximadamente 600 vehículos considerados pérdida total. Entre las colonias alcanzadas por las explosiones estuvieron Analco, Atlas, Quinta Velarde, San Carlos, Las Conchas y otras zonas ubicadas a lo largo del colector intermedio oriente. Calles completas quedaron convertidas en enormes zanjas. Viviendas enteras colapsaron como si estuvieran fabricadas de cartón y numerosos automóviles salieron proyectados por la fuerza de las explosiones. Fue una de las tragedias urbanas más devastadoras registradas en la historia de México. Durante los días anteriores, habitantes de la calle Gante y de las colonias cercanas habían denunciado un intenso olor a gasolina proveniente de las alcantarillas. En algunas casas, incluso se reportó que el combustible salía por las tuberías del agua. Protección Civil y empleados del ayuntamiento realizaron inspecciones y detectaron concentraciones alarmantes de hidrocarburos dentro del drenaje. Pese a ello, la respuesta oficial fue que no resultaba necesario desalojar la zona. Al día siguiente, el subsuelo de la ciudad explotó. La investigación posterior concluyó que la construcción de la línea 2 del tren ligero había interferido con el sistema de drenaje, obligando a modificar uno de sus ductos. La alteración provocó la formación de un sifón donde los vapores de gasolina quedaron atrapados hasta alcanzar concentraciones explosivas. Más de 3 décadas después, el subsuelo del sector Reforma continúa siendo observado con desconfianza y extrema precaución. Las secciones del antiguo colector que resistieron las detonaciones permanecen cerradas y sometidas a monitoreo permanente. No existe ninguna posibilidad de que una persona común pueda entrar. El mantenimiento de esa infraestructura corresponde al Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, y el acceso está limitado exclusivamente al personal técnico que cuenta con autorización. Mientras tanto, los sobrevivientes de la tragedia siguen solicitando reconocimiento y atención médica por parte del gobierno de Jalisco. El sector Reforma permanece como una advertencia permanente de lo que puede ocurrir cuando las entrañas de una ciudad son ignoradas. Número 7. El pasadizo secreto del Palacio de Gobierno. El Palacio de Gobierno de Jalisco alberga la sede del Poder Ejecutivo Estatal y es uno de los edificios más reconocibles del centro histórico de Guadalajara. En sus muros se conserva otro de los grandes murales de José Clemente Orozco, y por sus corredores han pasado gobernadores, funcionarios y personajes importantes a lo largo de varias generaciones. Sin embargo, el espacio más interesante no se encuentra entre sus pasillos visibles. De acuerdo con cronistas de Guadalajara y con testimonios recopilados durante diferentes obras de restauración, el edificio oculta por lo menos un corredor subterráneo que lo comunica directamente con el Teatro Degollado. Según estas versiones, el pasaje termina en el nivel más profundo del estacionamiento del teatro. Su acceso estaría reservado únicamente para el gobernador en funciones y para integrantes de los cuerpos de seguridad de mayor rango. Ni siquiera los trabajadores habituales del Palacio de Gobierno tendrían autorización para utilizarlo.
La existencia de esta conexión no puede considerarse completamente secreta, pues diferentes investigadores y cronistas han hablado públicamente de ella. Sin embargo, en la práctica sigue siendo un misterio, ya que nadie que se encuentre fuera de los círculos cercanos al poder puede comprobar directamente cómo es el corredor ni hasta dónde conduce. Se considera que el Palacio de Gobierno fue el punto central de la antigua red de túneles coloniales, desde donde partían ramificaciones hacia diferentes edificios importantes de la ciudad. Durante la construcción de la línea 3 del tren ligero, las excavaciones realizadas en la Plaza de Armas, justo frente al palacio, revelaron distintas secciones de corredores subterráneos que parecían confirmar los relatos conservados durante siglos. Esos vestigios fueron registrados, fotografiados y posteriormente cubiertos nuevamente bajo el concreto de la estación. El supuesto pasadizo del Palacio de Gobierno continúa en su sitio y, de acuerdo con las versiones existentes, todavía puede utilizarse. Pero también sigue siendo uno de esos lugares donde tú y yo probablemente jamás podremos poner un pie. Número 6. La Barranca de Buen Titán y sus zonas restringidas. La Barranca de Buen Titán, también llamada Barranca de Oblatos, es uno de los paisajes naturales más impresionantes que rodean la zona metropolitana de Guadalajara. Este enorme cañón se localiza al norte de la ciudad, ocupa alrededor de 1.136 hectáreas y alcanza una profundidad promedio cercana a los 600 metros. Entre su punto más elevado y la parte más baja existe una diferencia aproximada de 520 metros. En el fondo de esta inmensa formación corre el río Santiago, cuyo cauce comienza en el lago de Chapala y continúa su recorrido en dirección al Océano Pacífico. A lo largo de la barranca se desarrolla una biodiversidad tan importante que especialistas y científicos llevan décadas investigándola. Desde 1997, la sección de la barranca que pertenece al municipio de Guadalajara está reconocida como área natural protegida bajo la categoría de zona sujeta a conservación ecológica. Esta designación impone reglas muy estrictas sobre las actividades que pueden realizarse en su interior. Dentro de sus límites está prohibido construir, urbanizar o impulsar cualquier proyecto comercial o inmobiliario. No obstante, las restricciones no se limitan únicamente al desarrollo urbano. También existen áreas concretas donde el ingreso de visitantes se encuentra limitado o completamente prohibido. Las pendientes más pronunciadas, los terrenos debilitados por la erosión y los sectores cercanos al cauce del río Santiago son considerados zonas peligrosas. Por esa razón, las autoridades han restringido el paso en diferentes puntos donde una caída, un desprendimiento de tierra o el contacto con sustancias contaminantes podrían poner en riesgo a cualquier persona. Uno de los principales problemas es precisamente la contaminación del río Santiago. El deficiente manejo de las aguas negras generadas por la zona metropolitana ha provocado que el deterioro ambiental alcance niveles críticos. Se calcula que cada segundo llegan a la barranca alrededor de 4 metros cúbicos y medio de aguas residuales sin tratamiento. Esta descarga constante convierte las partes bajas en un entorno potencialmente tóxico, donde tocar el agua o permanecer demasiado cerca puede representar un verdadero peligro para la salud. A pesar de todo, la barranca conserva una riqueza natural extraordinaria. En esta región se han identificado por lo menos 168 especies botánicas descritas como nuevas para la ciencia a partir de ejemplares recolectados en la zona. Entre ellas existen 6 especies protegidas por la norma oficial mexicana y otras que probablemente ya se encuentren extintas. La Barranca de Buen Titán es un tesoro biológico atrapado entre la contaminación, la expansión urbana y el abandono. Paradójicamente, las zonas más importantes para los investigadores son también aquellas a las que el público tiene mayores restricciones de acceso. Número 5. La zona núcleo del Bosque La Primavera. El Bosque La Primavera es considerado el gran pulmón natural de Guadalajara. Se extiende por más de 30.000 hectáreas al poniente de la zona metropolitana y protege un ecosistema de pinos y encinos donde viven cientos de especies vegetales y animales. Además de albergar una enorme biodiversidad, el bosque desempeña una función esencial en la regulación del clima de toda la ciudad. En 1980, un decreto presidencial lo reconoció como área de protección de flora y fauna, lo que significa que su territorio está destinado principalmente a la conservación, la investigación científica y el turismo de bajo impacto. Algunas partes se encuentran abiertas a los visitantes y permiten realizar caminatas, recorridos en bicicleta y distintas actividades recreativas. Sin embargo, otras secciones forman parte de las llamadas zonas núcleo, donde la protección es mucho más estricta y el acceso está completamente restringido.
Estas áreas comprenden sitios utilizados para investigaciones científicas, espacios de anidación de especies protegidas, puntos importantes para la recarga de los acuíferos y sectores donde la actividad volcánica subterránea originó formaciones geológicas demasiado frágiles o peligrosas para soportar el tránsito constante de personas. En distintas partes del bosque también existen cavidades geotérmicas y antiguas minas abandonadas que han sido señalizadas como zonas de alto riesgo. La Primavera se encuentra asentada sobre una caldera volcánica de aproximadamente 140 kilómetros cuadrados, formada por una erupción ocurrida hace cerca de 95.000 años. Aunque aquella actividad sucedió hace miles de generaciones, todavía quedan manifestaciones geotérmicas visibles en forma de fumarolas, manantiales de agua caliente y terrenos inestables. Las zonas donde aparecen estos fenómenos permanecen rodeadas por cercas y están prohibidas para los visitantes debido al peligro de quemaduras, hundimientos o accidentes provocados por la fragilidad del suelo. El reglamento también prohíbe circular en motocicleta, encender fuego fuera de los sitios autorizados, cazar animales, extraer rocas o cualquier material geológico, introducir especies ajenas al ecosistema y volar drones. En el bosque La Primavera, la naturaleza establece los límites y las leyes se encargan de protegerlos. Y, como ocurre en muchos otros sitios, sus zonas más valiosas desde el punto de vista científico y geológico son precisamente aquellas donde no se permite poner un pie. Número 4. Los manantiales y galerías filtrantes de los Colomos. El bosque Los Colomos fue establecido en 1902 y actualmente es una de las áreas naturales protegidas más apreciadas por los habitantes de Guadalajara. Cuenta con aproximadamente 91 hectáreas cubiertas por lagos, arroyos, senderos y espacios verdes donde habitan más de 160 especies de fauna, entre ellas aves migratorias, reptiles y pequeños mamíferos. Dentro del parque existe un jardín japonés, áreas para realizar días de campo, instalaciones deportivas y un centro dedicado a la educación ambiental. Sin embargo, debajo de esta imagen tranquila se esconde una estructura que la mayoría de quienes recorren el lugar desconoce por completo. Los Colomos representan el punto de origen de la antigua red de galerías filtrantes construida en el siglo XVII por Fray Pedro Antonio Buceta. El objetivo de este sistema era llevar agua potable desde los manantiales de la zona hasta el centro de Guadalajara. El agua era transportada por corredores abovedados elaborados con cantera, los cuales atravesaban el subsuelo y distribuían el líquido hacia distintos puntos de la ciudad. Los estanques pertenecientes al Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado ubicados en el bosque forman parte de ese antiguo complejo hidráulico y mantienen conexión con los túneles inferiores. Otro elemento importante es la caja de agua situada en el cruce de la Avenida de los Arcos y la Circunvalación Agustín Yáñez. Esta estructura fue una pieza fundamental dentro del sistema de distribución diseñado por Buceta. Los visitantes no pueden aproximarse a los manantiales profundos ni a las entradas de las galerías filtrantes. La Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos ha establecido límites precisos entre los espacios recreativos y las áreas donde se encuentran las bocas de los corredores antiguos. Esas entradas no forman parte de los recorridos permitidos. De hecho, ni siquiera está autorizado ingresar con mascotas al bosque Los Colomos, mucho menos introducirse en sus estructuras hidráulicas subterráneas. El parque cierra todos los días a las 7:30 de la noche y las zonas sensibles permanecen bajo vigilancia del personal del bosque y de elementos de la policía municipal. Cualquier persona puede caminar durante la mañana entre los árboles, visitar los lagos o descansar en sus jardines. Sin embargo, el sistema oculto debajo de sus pies lleva más de 2 siglos fuera del alcance de quienes sienten curiosidad por explorarlo. Número 3. El subsuelo de la calle Gante y las colonias del 22 de abril. Volvemos al sector Reforma, pero ahora para concentrarnos en un sitio mucho más específico, la calle Gante, uno de los principales escenarios de las advertencias que precedieron a las explosiones de 1992. Fue en esa zona donde los vecinos comenzaron a percibir un intenso olor a gasolina proveniente de las alcantarillas. También fue ahí donde, en algunas viviendas, el agua de las llaves apareció mezclada con combustible y donde varias tapas del drenaje comenzaron a levantarse una tras otra, como piezas de dominó, antes de que las calles explotaran. Después de la tragedia, las colonias más afectadas quedaron prácticamente destruidas. Analco, Atlas, Quinta Velarde, San Carlos y Las Conchas sufrieron daños cuya reparación necesitó años. Incluso actualmente todavía pueden encontrarse algunas huellas urbanas de aquel desastre. El subsuelo de la zona fue reconstruido utilizando nuevos colectores y sistemas modernos de supervisión. Sin embargo, ciertas secciones del drenaje anterior no fueron retiradas por completo.
En lugar de ser demolidas, simplemente quedaron selladas. Estas cavidades continúan extendiéndose debajo de calles transitadas, viviendas ocupadas y negocios que funcionan con normalidad. Ninguna persona puede acceder a ellas, excepto los técnicos autorizados por el organismo encargado del agua y el alcantarillado. La red de drenaje que atraviesa este sector es una infraestructura crítica para Guadalajara. Recibe las descargas de alrededor de una docena de colonias y termina dirigiéndolas hacia la barranca de Buen Titán, desde donde continúan su camino hasta el río Santiago. Cualquier daño, modificación o ingreso no autorizado podría comprometer la estabilidad de los colectores y desencadenar consecuencias graves. Por ello, las entradas están totalmente prohibidas, cuentan con vigilancia mediante sensores y cámaras y se encuentran sujetas a protocolos de seguridad que fueron reforzados después de las explosiones. Actualmente, la calle Gante parece cualquier otra vialidad de Guadalajara. Las personas viven, trabajan y recorren la zona todos los días sin prestar demasiada atención a lo que existe debajo. Pero bajo esa aparente normalidad permanece una enorme red de concreto y acero que la ciudad vigila como si se tratara de una amenaza permanente, porque Guadalajara ya descubrió lo que puede suceder cuando deja de hacerlo. Número 2. El Patio de Los Ángeles, en el barrio de Analco. Analco es uno de los barrios con mayor antigüedad de Guadalajara. Su nombre procede del náhuatl y significa del otro lado del río, debido a que originalmente se encontraba separado del centro por el río San Juan de Dios, cuyo cauce actualmente pasa entubado debajo de la calzada Independencia. En este barrio se levanta el templo de San Sebastián de Analco, considerado la primera catedral de Guadalajara antes de la construcción del edificio que hoy ocupa ese lugar. Junto al templo existe un espacio pequeño y discreto conocido como el Patio de Los Ángeles. Este sitio es uno de los puntos donde se ha comprobado la existencia de accesos directos hacia las antiguas galerías subterráneas de la ciudad. Aproximadamente hace 4 décadas, algunos vecinos lograron entrar en uno de los pasadizos cuya abertura se encontraba dentro del patio. De acuerdo con sus relatos, el corredor continuaba durante varios metros hasta detenerse frente a un muro construido con ladrillos. Después de aquel ingreso, la entrada fue clausurada de manera definitiva y las autoridades ya no permitieron que volviera a abrirse. El Patio de Los Ángeles no es una atracción turística. No aparece en los itinerarios habituales del centro histórico ni forma parte de las rutas que recorren quienes visitan Guadalajara. Se trata de un sitio tan discreto que incluso muchos tapatíos desconocen su existencia. Para quienes investigan la historia subterránea de la ciudad, este patio posee una enorme importancia. Su entrada demuestra de forma física que los túneles no pertenecen únicamente a relatos populares o leyendas transmitidas durante generaciones. El acceso puede observarse, pero no tocarse ni recorrerse. Continúa bloqueado detrás de un muro, mientras el pequeño patio permanece en el mismo lugar, ocultando una puerta hacia el subsuelo que ninguna autoridad parece dispuesta a derribar. Número 1. La zona del Cerro del Cuatro. El Cerro del Cuatro es una elevación localizada al sur de Guadalajara que, durante décadas, ha sido considerada una de las zonas más complicadas de toda el área metropolitana. Su suelo presenta una enorme inestabilidad geológica y el lugar ha sido escenario de asentamientos irregulares, deslaves y años de abandono institucional. Aquí, las restricciones no dependen únicamente de una norma o de un decreto oficial. También son impuestas por la propia naturaleza del terreno. El Cerro del Cuatro fue declarado área natural protegida, por lo que dentro de sus límites está prohibido construir o desarrollar nuevos proyectos urbanos. A pesar de ello, la presión demográfica y la falta de alternativas de vivienda han provocado que numerosas familias se instalen sobre sus laderas. Muchas de estas comunidades viven sin servicios básicos suficientes y bajo el riesgo constante de desprendimientos de tierra. Las autoridades han intentado reubicar a sus habitantes en diferentes ocasiones, pero el proceso ha sido lento y ha enfrentado numerosos conflictos sociales, legales y administrativos. Lo que convierte al cerro en un sitio especialmente peligroso no es únicamente su categoría de protección ambiental, sino la composición de su suelo. El terreno está formado por capas de materiales volcánicos que pierden estabilidad por efecto de las lluvias y la erosión. En distintos momentos se han registrado deslaves que destruyeron casas y pusieron en peligro la vida de quienes habitan la zona. Las partes más elevadas y las pendientes con mayor inclinación han sido identificadas por Protección Civil como áreas de riesgo. En ellas se desaconseja tanto el tránsito de vehículos como el paso de personas. Actualmente existe un proyecto que busca restaurar el Cerro del Cuatro y transformarlo en una zona verde para beneficio de las comunidades cercanas.
Sin embargo, mientras ese proceso avanza, el sitio continúa representando la combinación perfecta entre una geografía peligrosa y décadas de negligencia humana. Es un lugar al que ni las leyes ni el sentido común recomiendan acercarse. Y así llegamos al final de este recorrido. Pero antes de terminar, hay algo que debes entender: Guadalajara es una ciudad levantada sobre diferentes capas. Capas de historia, de piedra, de tragedia y de olvido. Aquello que puedes observar mientras recorres sus calles representa únicamente la superficie de una realidad mucho más antigua y compleja. Debajo de sus plazas existen corredores que llevan siglos clausurados. Bajo sus avenidas modernas corren colectores que alguna vez explotaron y causaron la muerte de más de 200 personas. En el subsuelo de algunos museos permanecen criptas con restos humanos que nadie ha contabilizado. Y alrededor de la ciudad existen barrancas, bosques y cerros donde la naturaleza impuso sus propias reglas, obligando a las autoridades a establecer restricciones para evitar que lo poco que sobrevive termine destruido. Ninguno de estos lugares está prohibido sin motivo. Cada uno guarda una explicación y una historia diferente. En algunos casos, las restricciones buscan proteger el patrimonio histórico. En otros, preservar el medio ambiente o evitar una tragedia relacionada con la seguridad pública. También existen espacios que la ciudad necesita mantener cerrados para que sus servicios continúen funcionando y para impedir que determinadas heridas del pasado vuelvan a abrirse.